Bienvenidos a Red Católica. Alexis Rivero. Hoy vamos a sumergirnos en una homilía del padre Luis Toro, Ah, sí. un sacerdote que ha generado mucha conversación No, está con bien. sus palabras. Sí, padre. No es la excepción, se centra en la familia ante los desafíos modernos. Tenemos la transcripción de uno de sus videos de YouTube Ujú. y déjame decirte, está lleno de opiniones fuertes y reflexiones que invitan a pensar. El padre Toro no le teme a la controversia. Él cree que la familia está bajo ataque en la sociedad moderna y señala cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto Sí. e incluso la cohabitación como amenazas a la estructura familiar tradicional establecida por Dios. Comienza con mucha fuerza llamando a esos temas patadas del diablo. Dirigidas al corazón de la familia. Incluso sugiere, para ilustrar su punto, separar en islas a las personas con atracción al mismo sexo, argumentando que estas uniones no pueden producir hijos y que en su visión amenazan el futuro de la humanidad. Lo interesante aquí es cómo el padre Toro enmarca su argumento. Él ve un conflicto directo entre lo que llama ideología de género y las enseñanzas de la Biblia. Argumenta que abrazar la ideología de género es básicamente decir que Dios se equivocó al crear al hombre y a la mujer. Y para entender mejor su postura, me gustaría profundizar en este concepto de ideología de género. ¿Podrías explicarnos qué entiende él por esto y cómo se relaciona con tu propia comprensión de los roles de género? Claro, el padre Toro utiliza ideología de género para referirse a la idea de que el género es una construcción social independiente del sexo biológico. Él argumenta que esta idea contradice la visión bíblica de que Dios creó al hombre y a la mujer con roles específicos y complementarios. Para él, aceptar la fluidez de género o la diversidad sexual es negar el orden natural establecido por Dios. Entiendo. Entonces, desde su perspectiva, la ideología de género representa una desviación del plan divino para la familia y la sociedad. Exactamente. Él ve una agenda detrás de esta ideología, una que busca socavar la familia tradicional y en última instancia alejar a la humanidad de Dios. Y en su homilía, ¿cómo se traduce esta preocupación en acciones concretas? ¿Qué propone el Padre Toro para combatir estas patadas del diablo? El padre Toro es muy claro, para él no hay espacio para el compromiso, desafía a sus oyentes, somos cristianos o no, dando a entender que los verdaderos cristianos deben mantenerse firmes contra estas tendencias sociales, incluso si eso significa ir contra la opinión popular. Es una postura bastante firme. Critica incluso a aquellos dentro de la iglesia, sacerdotes y obispos, que en sus palabras están tratando de vender la idea de la ideología de género, lo considera una traición a los valores cristianos fundamentales. Sí, para él la iglesia debe ser un baluarte contra estas influencias modernas y defender con firmeza la doctrina tradicional. Pero a pesar de su postura en contra de estas ideologías, Reconoce la necesidad de amar y respetar a todas las personas. Sí, aunque condena ciertos comportamientos como pecado, también enfatiza la necesidad de amar y respetar a todas las personas. Argumenta que puedes decirle a alguien que sus acciones son incorrectas, incluso pecaminosas, mientras lo tratas con dignidad. Utiliza el ejemplo de la castidad, diciendo que todos, independientemente de su orientación, deben luchar por ella. Es interesante cómo busca conciliar la firmeza en sus convicciones con la compasión hacia las personas. Exactamente. Incluso afirma que aquellos que se involucran en lo que él considera comportamientos pecaminosos todavía pueden ser santos si practican la castidad y la abstinencia. Es una perspectiva interesante que incluso dentro de una interpretación estricta de las escrituras hay un camino a la santidad para todos. Es una visión que resalta la importancia del perdón y la redención en la fe católica. Y hablando de temas delicados, el Padre Toro también aborda el aborto. Sí, lo hace utilizando un lenguaje muy fuerte, llamándolo asesinato, y comparándolo con la masacre de los santos inocentes por el rey Herodes. Incluso sugiere que quienes apoyan el derecho al aborto son cómplices de esta crueldad. Esta sección es particularmente intensa, reflejando el debate continuo en torno al aborto. Él llama a una postura firme en contra, instando a sus oyentes a no ceder a lo que él considera un grave error moral. Es una postura coherente con la doctrina católica que considera el aborto un pecado grave. El Padre Toro se posiciona firmemente en contra de lo que él considera una cultura de muerte. Y no se limita al aborto, ¿verdad? También menciona la eutanasia. Correcto. La eutanasia, desde su perspectiva, es otro ataque a la familia porque falta el respeto a la santidad de la vida, particularmente a la vida de los ancianos y los enfermos. Siguiendo esta línea de defensa de la familia tradicional, ¿qué dice sobre la cohabitación y los matrimonios civiles? los ve como ataques directos a la santidad del matrimonio, ordenado por Dios. Critica la idea de vivir juntos sin nada más, o simplemente tener una ceremonia civil, argumentando que estos arreglos carecen del fundamento espiritual de un verdadero matrimonio cristiano.
Incluso critica los matrimonios protestantes llamándolos apariencias y juegos, sugiriendo que son meramente para mostrar y no son verdaderas uniones a los ojos de Dios. Esto resalta su firme creencia en la comprensión católica tradicional del matrimonio y la familia. Para Padre Toro, la familia es un pilar fundamental de la fe y la sociedad, y cualquier desviación de este modelo tradicional representa una amenaza. Exacto. Él ve estos temas desde las relaciones entre personas del mismo sexo hasta la cohabitación como interconectados y parte un asalto mayor a la estructura familiar. Y para ilustrar la importancia de criar a los hijos con una base sólida de fe, utiliza una historia de la Biblia. Se centra en la historia de Jesús en el templo, que se encuentra en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Esa es la historia donde Jesús, a la edad de 12 años, se queda en el templo sin que sus padres lo sepan. Lo buscan frenéticamente y finalmente lo encuentran participando en discusiones teológicas con los eruditos. Recuerda que les dice a María y José, no sabían que tenía que estar en la casa de mi padre. El padre Toro utiliza esta historia para enfatizar la importancia de la formación religiosa en la familia. Exacto. Y para profundizar en este punto, nos adentraremos en su análisis en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Retomando la historia de Jesús en el templo, me parece interesante cómo el padre Toro la utiliza para hablar de la crianza de los hijos. Si él ve en esta historia varias lecciones importantes para los padres, ¿podrías contarnos cuáles son? En primer lugar, enfatiza la importancia del ejemplo de los padres. Así como María y José iban regularmente al templo, los padres deben modelar una vida de fe para sus hijos. Es decir, no se trata solo de decirles que deben ir a la iglesia, sino de mostrarles con nuestras acciones que la fe es importante para nosotros. Exactamente. La fe debe ser una parte integral de la vida familiar, algo que los niños vean como natural y positivo. Y también menciona que incluso con una buena crianza, los hijos pasarán por una fase de querer volar, de explorar el mundo por su cuenta. Sí lo compara con Jesús quedándose en el templo hablando con los eruditos, aunque sus padres no lo entendían. Es interesante porque no condena este deseo de independencia. En cambio, dice que los padres necesitan enseñar a sus hijos a volar, dejarlos ir y confiar en que los valores que les han inculcado los guiarán incluso cuando tomen decisiones que los padres no comprendan del todo. Exacto. Es un llamado a la confianza en la formación que se les ha dado y a la capacidad de los hijos de tomar sus propias decisiones. ¿Y cómo deben actuar los padres durante esta fase? ¿Deben intentar controlar a sus hijos o más bien apoyarlos? El padre Toro enfatiza que este es un momento crucial para que los padres sean comprensivos en lugar de controladores para ofrecer orientación sin sofocar el crecimiento de sus hijos. Es decir, acompañarlos en su camino sin imponerles nuestro propio camino. Precisamente. Incluso sugiere que si los niños han sido criados con una base sólida en la fe, aunque se desvíen por un tiempo, eventualmente encontrarán su camino de regreso al templo, a los valores que se les enseñaron. Utiliza el ejemplo de los padres encontrando a Jesús en el templo enfrascado en profundas conversaciones sobre Dios. Aunque al principio no entendían sus acciones, finalmente vieron los frutos de sus esfuerzos por criarlo en un ambiente lleno de fe. Es un mensaje de esperanza para aquellos padres que se preocupan por las decisiones de sus hijos. El padre Toro les dice que la fe es un viaje y a veces esos viajes toman desvíos inesperados. Pero que con una base sólida es probable que los hijos regresen a un lugar de arraigo espiritual. Sí, es un mensaje de confianza en el poder de la fe para guiarnos incluso en tiempos difíciles. Y hablando de la familia, el padre Toro también aborda el tema del equilibrio de autoridad entre los padres. Me parece un tema muy relevante, ya que en la actualidad hay mucha discusión sobre los roles de padre y madre. ¿Qué nos dice el padre Toro al respecto? Él se basa en un pasaje del libro de Sirácida, capítulo 3, versículos 2, 6 y 12-14, que habla de la importancia de honrar tanto al padre como a la madre. Y en su interpretación, ¿qué rol le otorga a la madre dentro de la familia? Él enfatiza que ambos padres juegan roles vitales en la vida de un niño y que socavar la autoridad del otro puede tener consecuencias negativas. Es particularmente enérgico al hablar de la importancia de respetar la autoridad de la madre dentro de la familia. ¿Y cómo argumenta esta postura? ¿A qué se basa para defender el rol de la madre? Señala que en la época del Antiguo Testamento existía una fuerte cultura patriarcal que a menudo disminuía el papel de la madre, pero enfatiza que esa era una norma cultural, no la voluntad de Dios. Es decir, que la Biblia no respalda una visión de la mujer como subordinada al hombre dentro de la familia. Exacto. Él usa este pasaje de Sirácida para resaltar que Dios estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. Es inflexible en que esta autoridad no debe ser arrebatada ni minimizada. Incluso sugiere que los hombres que ignoran la autoridad de la madre se aferran a visiones patriarcales anticuadas y dañinas. Es una postura bastante contundente que desafía la visión tradicional de la familia patriarcal. Sin duda. Y a partir de ahí habla de la responsabilidad que tienen ambos padres en defender la autoridad del otro. El padre dice debe asegurarse de que los niños respeten y obedezcan a su madre.
Y la madre a su vez debe enseñar a los niños a respetar y obedecer a su padre. Es interesante cómo busca un equilibrio. No se trata de que uno domine al otro, sino de que ambos se apoyen mutuamente. Correcto. Incluso comparte una anécdota sobre sus propios padres, recordando cómo su padre siempre respetaba la autoridad de su madre frente a los niños y viceversa. Esto sugiere cómo se crea una dinámica equilibrada y respetuosa dentro de una familia. Utiliza su propia experiencia familiar para ilustrar este modelo de respeto mutuo entre los padres. Exactamente. Y deja claro que cuando los padres trabajan juntos para apoyar la autoridad del otro, crea una sensación de estabilidad y orden para los hijos. Enfatiza que no se trata de que un padre domine al otro, sino de respeto y comprensión mutuos. Entonces, no se trata de imponer la autoridad, sino de ejercerla con respeto y en beneficio de los hijos. Así es. Y después lanza una advertencia diciendo que cuando los padres se socavan mutuamente o no enseñan a sus hijos a respetar a ambos padres, crean un ambiente en el que es probable que los niños se vuelvan desobedientes e irrespetuosos, no solo con sus padres, sino con la autoridad en general. Es decir, que la falta de respeto a la autoridad paterna puede tener consecuencias negativas en la vida de los hijos. Exacto. Argumenta que esto puede llevar a una vida de problemas e infelicidad. Está estableciendo un vínculo directo entre respetar la autoridad paterna y tener una vida exitosa y plena. Es un punto interesante para reflexionar, ya que muchos podrían cuestionar la relación entre obediencia y felicidad. Sin duda es un tema complejo. Y el padre Toro finaliza esta sección diciendo que cuando los niños honran tanto a su padre como a su madre, se están preparando para una vida bendecida por Dios. Se refiere a Sirácida, que dice: el que honra a su padre expía sus pecados, y el que respeta a su madre atesora riquezas. Por lo tanto, no solo está hablando de recompensas terrenales, sino también de bendiciones espirituales que provienen de honrar a los padres. Y continuando con su análisis de la familia, el padre Toro recurre a otro pasaje de la Biblia para ofrecer una guía sobre cómo crear una vida familiar armoniosa. En esta ocasión se dirige a Colosenses capítulo 3, versículos 12-21. ¿Y qué nos dice este pasaje? ¿Qué tipo de guía ofrece para la vida familiar? Este pasaje es esencialmente una receta para una familia fuerte y amorosa que describe cualidades específicas que deben cultivarse en el hogar. Me parece un tema muy interesante. Podríamos desempacar esta receta. ¿Cuáles son los ingredientes clave que destaca el padre Toro? Con gusto, el primer ingrediente que menciona es la compasión, específicamente la tierna compasión. Es decir, tratar a los demás miembros de la familia con comprensión y bondad. Exactamente. Enfatiza que las familias deben tratarse entre sí con amabilidad y comprensión, reconociendo que todos cometen errores y enfrentan desafíos. Y bueno, llegamos a la parte final de nuestro deep dive sobre esta homilía del padre Toro. Y creo que es importante abordar la pregunta que muchos estarán haciendo: ¿cómo se aplican estas enseñanzas tan arraigadas en el catolicismo tradicional al mundo actual? Es una pregunta crucial. Sus puntos de vista sobre los roles de género, la sexualidad y la estructura familiar son sin duda conservadores y pueden chocar con las experiencias de muchas familias modernas. Exacto. Por ejemplo, su visión del matrimonio con la sumisión de la esposa al esposo puede resultar difícil de aceptar para muchas personas. Sin embargo, creo que incluso en medio de esas declaraciones tradicionales hay hilos de sabiduría que pueden resonar con familias de todas las formas y tamaños. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esos hilos de sabiduría que mencionas? Por supuesto, fíjate en su énfasis en el perdón, y la compasión. Esos son valores universales aplicables a cualquier relación independientemente de las creencias religiosas o las estructuras familiares. Tienes razón, su receta para una familia fuerte con su énfasis en la bondad, la humildad y la paciencia es algo a lo que todos podemos aspirar. Exactamente, esas cualidades trascienden cualquier doctrina religiosa específica y hablan de la esencia de lo que hace que una familia prospere. Y su enfoque en la comunicación abierta, animando a los esposos y esposas a enseñarse y aconsejarse mutuamente, es sorprendentemente progresista. Si sugiere una asociación donde ambas voces se escuchan y se valoran, algo a lo que aspiran muchas parejas modernas. Incluso su concepto de sumisión, aunque controvertido, puede interpretarse desde otra perspectiva. No está abogando por la obediencia ciega, sino por la voluntad de trabajar juntos, de tomar decisiones en equipo. Exactamente, con el entendimiento de que en última instancia alguien tiene que tener la última palabra en una relación sana. Ese poder de decisión no debería ser sobre dominio, sino sobre responsabilidad compartida y confianza. Y su llamado a los esposos a amar a sus esposas sacrificialmente y evitar amargarles la vida. Es un mensaje poderoso independientemente de cómo se interprete el concepto de sumisión. Totalmente de acuerdo, habla de la importancia de cuidar a tu pareja y crear un entorno amoroso y de apoyo. Entonces, si bien algunos aspectos de la homilía al Padre Toro pueden parecer anticuados o rígidos, hay pepitas de sabiduría que se pueden extraer y aplicar a las familias modernas.
Sí se trata de tomar lo que resuena contigo, lo que se alinea con tus propios valores y dejar atrás lo que no. Al final, cada familia debe encontrar su propio camino, tomando en cuenta sus propias circunstancias y creencias. Exacto, y creo que el verdadero valor del mensaje del Padre Toro radica en su capacidad para generar conversaciones, desafiar suposiciones y animarnos a pensar profundamente sobre lo que creemos y cómo esas creencias dan forma a nuestras familias. No nos da todas las respuestas, pero nos invita a hacer las preguntas correctas. Preguntas sobre la fe, sobre el amor, sobre el compromiso, sobre el tipo de legado que queremos dejar a nuestros hijos. Y en última instancia de eso, se trata un deep dive de explorar diferentes perspectivas, luchar con ideas complejas y obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Así es. Y como dijo el Padre Toro, la familia puede ser una poderosa fuerza para el bien en el mundo, un espacio donde la fe, el amor y el perdón son los pilares fundamentales. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro deep dive sobre la homilía de Padre Toro. Espero que ese análisis les haya brindado nuevas perspectivas sobre la familia y la fe en el mundo actual. Y que les inspire a construir familias llenas de amor, respeto y comprensión, sin importar los desafíos que se presenten.